Los ciudadanos tomamos cada día decisiones en función de la información que recibimos, unas más banales como ponerte un abrigo, u otras más serias como votar a un partido político u otro. Bulos, rumores sin contrastar, titulares dudosos o resaltar el aspecto más morboso de un suceso forman parte de la información que recibimos a diario. Los colectivos que agrupan a los informadores piden que se vuelvan a los valores tradicionales del periodismo, como la veracidad, el contraste o el rigor informativo. En España se ha fomentado la autorregulación del sector, sin exigir que se cumpla de forma obligatoria códigos que protejan derechos básicos como la imparcialidad informativa, el pluralismo o el acceso a los medios públicos. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos como privados, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Así lo recoge la Ley de Comunicación Audiovisual que entró en vigor en el año 2010. Esta norma pretendía regular el sector aspirando a promover una sociedad más incluyente y equitativa. El secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Francisco Terrón, manifiesta que ahora más que nunca es necesario un periodismo en el que prime la verdad. Los periodistas y las empresas de comunicación que estén en esto nos debemos principalmente a la verdad y en segundo lugar a la ciudadanía. Tenemos que preservar por encima de todo de intereses económicos el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y contrastada. Los periodistas construyen la noticia en base a los datos que le facilitan sus fuentes. El profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Granada y periodista de Radio Televisión Española, Luis Arboledas, recomienda al ciudadano informarse a través de diferentes canales de televisión y de esta forma tener enfoques distintos sobre un tema. ¿Qué contamos los periodistas audiovisuales? Pues contamos lo que a nosotros a su vez nos cuentan las fuentes. Si las fuentes mienten, pues contamos mentiras. Yo habitualmente digo que yo lo que soy es un mentiroso ilustrado porque hice unos estudios y todo esto, pero nada más. ¿Qué tiene que hacer la gente si no confía mucho en un canal de televisión? Pues procurar verlos todos. En este sentido, el profesor de Comunicación Política, Óscar García Luengo, expone la dificultad de encontrar información aséptica en los medios de comunicación. Probablemente en términos de profundización democrática, como decía Tocqueville, la única forma de neutralizar el efecto negativo de los medios de comunicación es multiplicar el número de ellos, ¿no? Es garantizar el pluralismo. El ideal a conseguir serían medios de comunicación imparciales y que no se posicionen en base a intereses particulares. Para la profesora de Ciencia Política, Belén Fernández, es irreal pensar en este tipo de medios. Pero sí que hago hincapié en la idea de la calidad de la información, que aunque asumamos que no va a ser del todo objetiva, que por lo menos sí sea de calidad y tenga investigación, tenga contraste de opiniones, que tenga consulta de expertos, etc. El coordinador en Andalucía de Amnistía Internacional, Francisco Martos, indica que los medios de comunicación juegan un papel importante en la toma de decisiones de la ciudadanía. Que la información que deben de proporcionar los medios de comunicación debe ser una información que ayude a tener mayor criterio a la hora de expresar una idea con respecto a algo. Las democracias necesitan unos medios de comunicación de calidad, ya que son los principales intermediarios entre la actividad política y la ciudadanía. Sin un periodismo de calidad, toda democracia se ve resentida. Ellos sirven como fuentes de información política y conocimiento político y como proveedores de clave interpretativa de la realidad política. Es que muchas veces en función de la información que recibimos decidimos a quién votamos o a quién no. Es decir, quién rige nuestros destinos. La organización Reporteros Sin Fronteras revela que en las democracias occidentales la libertad de información se ha deteriorado. Para este colectivo, en España la legislación está provocando condenas desproporcionadas. Ya en Europa se han producido asesinatos de periodistas por ejercer el derecho a la información. La campaña contra la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora ha hecho 3 años de su implantación, porque consideramos que efectivamente merma la libertad del derecho a la expresión y el derecho a la información. Hay que modificar algunos aspectos sancionadores del Código Penal que van sin duda en la merma del ejercicio de la libertad de expresión. Aquí, en España, ha faltado libertad de expresión, por ejemplo, en el País Vasco.
Yo tengo amigos de Radio Televisión Española que han sido víctimas de atentados terroristas. En el Palacio del Pardo, como en otro tiempo en su cuartel... En 1942 comenzó a funcionar el organismo autónomo Nudo. En mayo de 1981, este organismo se integró en el ente público de Radio Televisión Española. Durante la dictadura, los medios de comunicación estuvieron sometidos a un férreo control desde el gobierno de España. Con la llegada de la democracia, la situación cambió radicalmente. A mí me da mucha risa cuando escucho a algunos jovenzuelos de hoy decir que estamos como en la época de la dictadura. Yo viví los últimos años de la dictadura y estoy viviendo estos. Desde el punto de vista de la libertad no hay comparación, no hay términos comparativos, puesto que antes vivíamos en una dictadura y ahora vivimos en una democracia al estilo occidental. El sistema de medios sufrió la situación de la dictadura y los periodistas que estaban en aquel tiempo también sufrieron la presión de la dictadura y se instauró aquello en el mundo de la comunicación de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Eso no es cierto. Cuando no hay ley, es la ley de la jungla. Becarios, colaboradores sin remunerar o falsos autónomos tienen cada vez más presencia dentro de las plantillas de las empresas de comunicación, una práctica que afecta a la calidad informativa que divulgan los medios. Están utilizando a becarios y a estudiantes como mano de obra barata. Que te paguen 200 euros si es que te pagan, o que te paguen 200 euros en tickets de comida, ¿con eso cómo te sostiene? En lugar de haber un profesional, hay un becario, luego otro becario y luego otro becario. De esto naturalmente se resiente la información. Y a ellos no les interesa contratarte por más dinero, eso pasa en un montón de empresas de comunicación. Contratan a otra persona en práctica que le va a salir igual de barata y le va a hacer el trabajito que ellos quieran. Los canales de televisión pública tienen la obligación de prestar un servicio público a la ciudadanía, difundiendo contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales. Deben de contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural, difundir el conocimiento o las artes. Una televisión pública o una radio pública es un medio del que somos accionistas todos los ciudadanos. Por tanto, tienen que regirse por independencia, transparencia, profesionalidad, servicio público. No se puede decir que haya un solo país donde se haya conseguido un servicio público audiovisual de calidad, de pluralidad, de calidad en el entretenimiento y en la información. Pero no olvidemos que las empresas privadas también tienen unas obligaciones, o deberían tenerlas, puesto que están utilizando un espacio que es el radioeléctrico, que es de toda la ciudadanía, nos pertenece a todos. Y si tienen una concesión es para que hagan una empresa económicamente eficiente, pero que dé también un servicio público. Los cambios políticos en el gobierno central han provocado una renovación en Radio Televisión Española. El gobierno ha logrado que el Parlamento elija a Rosa María Mateo como administradora única provisional del ente televisivo. Mientras tanto, se estudian otras fórmulas para elegir a los directivos del canal público. El establecimiento de un modelo que sea igual para todas las radiotelevisiones públicas, estén donde estén. Que habría que fomentar los consejos de administración formados de una forma híbrida, no solo por personas designadas de forma libre por el poder político o parlamentario, sino también por expertos que tengan reconocido prestigio, como ocurre, por ejemplo, en el Poder Judicial. Un concurso de méritos de esas personas que acceden a esos procesos selectivos y, por otra parte, también se plantean mayorías reforzadas, ¿no? Que en el contexto político nuestro, además, en el que no va a haber mayorías absolutas en un medio corto plazo, serían bastante favorables. Que el director general sea nombrado por mayoría cualificada en el Parlamento de manera entre profesionales e independientes, que haya consejos de redacción que cuando hay manipulación lo puedan denunciar sin tener represalias por ello, donde haya libros de estilo, donde haya un defensor del telespectador y del radioyente. Organismos internacionales como la UNESCO o la Unión Europea vienen urgiendo a los países a que pongan en marcha estrategias de alfabetización mediática. Se trata de fomentar entre los ciudadanos un análisis crítico y reflexivo sobre los contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación, dotando a los ciudadanos de capacidades para distinguir entre noticias falsas y noticias reales.